Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Hoy jueves 6 de agosto y estamos hoy en la edición número 84 de nuestro tiempo devocional, ¿verdad? Continuamos adelante en este tiempo de pandemia, pero le damos gracias al Señor que estamos teniendo, pues, de alguna manera, ¿verdad?, mejores noticias y estamos teniendo mejores números, por lo cual creemos que pronto, ¿verdad?, pues vamos a poder reabrir nuevamente nuestro servicio y podremos retomar nuevamente pues todas nuestras funciones otra vez como iglesia. Así que le damos gracias al Señor por eso. Gracias a todos los hermanos que ya comienzan a conectarse temprano en la mañana con nosotros. Qué gozo poderle saludar en este día. Y hoy voy a hablar con ustedes de un tema que es bien conocido por todos, pero siempre podemos aprender en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura del cristiano. Así que le voy a pedir que abra su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 10 al 20, ¿verdad? Efesios 6 del 10 al 20 y leyendo dice así la palabra de Dios en esta mañana. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y este pasaje, ¿verdad?, tenemos que mirarlo a la luz de toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad? La carta en sí es un tratado teológico bien sustancioso, ¿verdad? Y Pablo aquí escribe de una manera diferente. Si usted realmente es curioso y se pone a notar algunas diferencias con el resto de las cartas del apóstol en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que esta carta no comienza con esos saludos que normalmente comienza Pablo, ni tampoco termina con esas despedidas donde Pablo a veces menciona a muchos hermanos y algunos colaboradores, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, escribe de una manera un poco diferente y comienza esta carta con un tema bien profundo como es la predestinación, ¿verdad? Y llega hasta aspectos más prácticos después de la vida cristiana. Así que casi que pudiéramos identificar dos partes fundamentales en la carta a los Efesios, ¿verdad? La primera mitad es más de temas doctrinales, la segunda mitad de la carta es más sobre temas prácticos. Y nuestro pasaje está en esa segunda mitad, donde Pablo hace una disertación sobre todo lo que debe de ser la vida cristiana y al final casi como una recomendación, ¿verdad? Dice, por lo demás. Así que si importante es todo lo que él ha dicho, ¿verdad?, importante es también lo que va a decir ahora. Le urge a los cristianos, ¿verdad?, mantenerse en guardia contra los poderes espirituales de maldad. Y como creyente, ¿verdad?, nosotros podemos esforzarnos en muchas cosas que son importantes en la vida cristiana, en desarrollar, ¿verdad?, nuestro conocimiento de la palabra, crecer en amor, crecer en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos, en servicio, en obediencia, cuidar de muchos aspectos de la vida cristiana. Pero Pablo nos está llamando aquí la atención también de cuidar nuestra vida en el sentido de entender que vivimos en medio de una batalla espiritual y tenemos una alta responsabilidad, ¿verdad? Pablo nos está advirtiendo ahora
sobre poderes espirituales de maldad contra los cuales no valen las armas humanas. Tienen que ser armas espirituales, como él mismo también lo dice, ¿verdad? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino armas espirituales poderosas en Dios. Y él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que es urgente que cada cristiano pueda encontrar esta fuerza, esta fortaleza, que no es fortaleza física, ¿verdad? Que no se logra yendo a un gimnasio, ni haciendo pesas, ni ejercicios, ni ninguna de estas cosas. Estamos hablando de una fortaleza espiritual que solo puede provenir de nuestro Dios. Y es interesante, ¿verdad?, que Pablo no está escribiéndole aquí a los creyentes para animarlos a una ofensiva, sino todo lo contrario. Está animando al creyente a que se pueda preparar para contener los embates del enemigo en la vida. Y aquí hay una perspectiva diferente, ¿verdad? Y digo una perspectiva diferente porque en muchos lugares hoy en día tenemos muchos maestros y predicadores que están enseñando a las personas a combatir a Satanás y a derrotar a Satanás, y que ven y darle una patadita al diablo o una bofetada al diablo y todas estas cosas, ¿verdad? Pero esto es un grave error. Nosotros tenemos que tener un respeto saludable por nuestro enemigo. Recuerden que aún el ángel Gabriel dice que cuando contendía con él por el cuerpo de Moisés, no profirió palabra alguna, sino que le dijo: el Señor te reprenda, ¿verdad? Y mostró respeto, porque Satanás es un enemigo poderoso, pero no es más poderoso que Cristo Jesús, ¿verdad?, que está en cada uno de nosotros. Pero el poder no viene de mí, el poder viene únicamente, ¿verdad?, de el Señor. Así que esto es un grave error para aquellos que piensan que pueden derrotar a Satanás. Miren, la gran realidad es que Satanás es un enemigo ya derrotado, ¿verdad?, por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él es un enemigo vencido, y todo lo que le aguarda a él en la consumación de los tiempos, ¿verdad?, es el castigo eterno, dice la palabra, cuando él sea echado en el lago de fuego y azufre. Sin embargo, aunque Satanás es un enemigo derrotado por Cristo, ¿verdad?, no quiere decir que no está activo en este mundo y que no anda, como dicen algunos, respirando por la herida, ¿verdad?, y tratando de lastimar. El propio Pedro nos dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero Pedro nos dice, al cual nosotros debemos de resistir firmes en la fe. Usted puede leer ese pasaje ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, ¿verdad?, los versículos 8 y 9. Usted no está aquí para derrotar a Satanás, usted está aquí para resistir el ataque del enemigo, ¿verdad?, y avanzar el reino de Dios. Así que la función nuestra como soldados es como la de contener y después empujamos hacia adelante, ¿verdad? Resistimos y empujamos, adelantamos el reino de Dios. Y como iglesia y como creyente, ¿verdad?, vamos siempre a hacer todo lo posible por cumplir con la gran comisión de llevarle el evangelio a toda criatura. Pero como decía el apóstol Pablo, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Él va a tratar de estorbar, él va a tratar de impedir, él va a usar todas las formas, todas las personas, todo lo que él pueda para dañar el propósito de Dios en tu vida. Así que, mi hermano, si tú no lo has comprendido, ¿verdad?, entiende hoy este llamado en tu vida. Tú estás llamado a resistir, ¿verdad?, el embate del enemigo, y no lo puedes hacer en tu propia fuerza, sino que te tienes que fortalecer en el Señor y en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Así que probablemente ahora entiendes, ¿verdad?, que estás en el medio de una batalla y que tienes que vestirte, como dice el apóstol Pablo, correctamente para poder entrar en esa batalla. Miren, en los tiempos de Pablo ningún soldado se metía en el tumulto de una batalla si no llevaba correctamente su, vamos a decir, todos sus atuendos, ¿verdad?, toda su armadura. Y Pablo nos habla aquí de la armadura de Dios. Es la única que te va a permitir estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Y es interesante esta palabra acechanzas, ¿verdad? La palabra que usa Pablo aquí es una palabra que traduce del griego y significa truco, artimaña, ¿verdad?, parodia. El enemigo va a usar todos sus trucos y todas sus artimañas para hacerte
caer, ¿verdad? Él se va a presentar para dañar y lo va a hacer de 1.000.000 de formas diferentes y usará todo lo que él pueda para lastimarte. Pero Pablo dice que tú tienes que estar consciente de algo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que estar consciente de algo. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino, dice Pablo, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Y dice, es en las regiones celestes, ¿verdad? Así que la palabra principado, la palabra potestades, las palabras gobernadores, las palabras huestes, significa que luchamos contra algo que quiere ejercer dominio, contra algo que quiere ejercer control, contra algo que quiere adueñarse, que quiere tener una jurisdicción sobre tu vida, alguien que quiere implantar un poder, su potencia, su fuerza, algo que es sobrehumano, es más fuerte que nosotros, pero no más fuerte que el que está en nosotros, como ya les dije. Así que Pablo advierte que esta batalla se libra en regiones celestiales y significa esto, ¿verdad? Que esa batalla es en el cielo, ¿verdad? Ahora, respecto a esta batalla que se está librando, Pablo dice que al creyente no le queda de otra, ¿verdad?, que combatir en esta batalla, pero vistiendo toda la armadura de Dios, o sea, colocado todos los implementos de esta armadura para que pueda resistir y al final salir victorioso. Y en el versículo 13 vamos a encontrar allí, ¿verdad? Si usted va conmigo, dice allí el apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? En este versículo usted va a encontrar una orden, encuentra una advertencia y encuentra una esperanza. Y quiero referirme brevemente a eso, ¿verdad? ¿Cuál es la orden? La orden para nosotros como creyentes es tomar toda la armadura de Dios. E insisto, Pablo dice toda, no solo algunas partes de la armadura. Así que esa es la orden. Toma toda la armadura de Dios. La advertencia: para que podáis resistir en el día malo. Pablo nos advierte, si tomas todas las armaduras, puedes resistir en el día malo. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es que, habiendo acabado todo, podamos estar firmes, ¿verdad? Cuando termina la batalla, poder decir, pues aquí estoy, ¿verdad? Y he sido preservado, he sido guardado, ¿verdad? Habiendo acabado todo, poder estar firmes. Así que toda buena batalla contempla tanto ofensiva como defensiva. Así que ya usted sabe, estamos en el medio de una batalla. Somos ofensivos cuando nosotros predicamos el evangelio y cumplimos la gran comisión. Pero nos toca defendernos también en medio de la batalla, ¿verdad? Y resistir entonces los embates del enemigo. Y Pablo, ¿verdad?, nos habla de una ofensiva, pero más bien este pasaje se concentra en que el cristiano tiene que aprender a presentar una defensa sólida y eficaz que solo Dios le puede dar al creyente a través de la armadura, ¿verdad? A través de ser fortalecido en él. Satanás ya legalmente está derrotado, ¿verdad? Él no tiene ninguna posibilidad de victoria. Usted y yo somos más que vencedores por medio de Jesucristo, ¿verdad? El enemigo no puede sacarnos de nuestra plataforma de victoria, pero va a tratar de derribarnos cuantas veces pueda, ¿verdad? Si bien él no puede vencer, buscará crearte todo tipo de problemas. Por eso es que usted necesita estar firme, ¿verdad? Bien parado, muy firme allí para poder resistir este embate, ¿verdad? Y en todo el texto no hay nada que invita al creyente a una ofensiva contra Satanás. Esos que se las pasan luchando con el diablo, y yo te mando y te revuelco y te digo y te pisoteo y te abofeteo. La Biblia no nos llama a eso. La Biblia llama al creyente sencillamente a estar firme para poder resistir este embate, ¿verdad? Y predicamos el evangelio. Y la predicación del evangelio es lo único que verdaderamente hace retroceder el reino de las tinieblas, ¿verdad? Es la predicación del evangelio de Jesucristo lo que remueve los cimientos de todo este imperio de muerte, como dice el autor de Hebreos, ¿verdad?, que tiene el enemigo. Así que Pablo, fíjense que cuando él habla en este texto, él pide que oren por él, no tanto para lidiar con el diablo, ¿verdad?,
ni para darle pataditas ni nada, sino que Pablo lo que pide es que cuando él abra su boca, que oren por él, para que cuando él abra su boca le sea dada palabra de tal manera que él pueda hablar con denuedo las maravillas del Evangelio. Pero quiero considerar rápidamente, ¿verdad? No quiero extenderme mucho a algo acerca de la armadura, ¿verdad? De todas estas piezas que conforman la armadura de Dios. Y lo primero que se menciona ahí en el versículo 14 es la verdad que cubre nuestros lomos, ¿verdad? Viene a cubrir nuestros torsos. Los lomos son el área que contempla esta parte de la espalda, dice, y es hasta la última costilla y la parte de las caderas, y abarca todas estas partes blandas, quizás donde están nuestros riñones, esta parte aquí donde le salen las llantitas cuando comemos mucho, ¿verdad? Esas son las partes blandas, pero ahí hay órganos vitales que pueden ser lastimados y son vulnerables, por tanto tenemos que cubrirlo, ¿verdad? Y estas partes son cubiertas, dice Pablo, con la verdad, con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad no es otra cosa que el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pablo dice en Romanos que los hombres han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad? O le hace una pregunta, ¿quién los fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad. A Timoteo le dice, ¿verdad? Que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. También dice que hay hombres que resisten a la verdad. Jesús nos dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Y termina diciendo, la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que la mejor manera de cubrir nuestros lomos o nuestras partes vulnerables es estar cubiertos por la verdad de Jesucristo y de su Evangelio. Hay tanta gente engañada hoy en día, ¿verdad? Tratando de pelear batallas espirituales, pero cubiertos con una mentira. Cubierto con algo que no lo va a proteger verdaderamente en el día malo, y el enemigo le propina muchas veces en estas partes un golpe, porque le da por esa parte que es vulnerable y que no estaba protegida por la verdad, y entonces lo puede lastimar, ¿verdad? Lo puede herir de manera fatal. Y solo conociendo la verdad de Jesucristo, solo conociéndolo a Él, que es la verdad, estaremos verdaderamente cubiertos y protegidos. También habla de proteger el torso, ¿verdad? Por la parte delantera. Y entonces aquí Pablo a esto le llama la coraza de justicia, ¿verdad? Que protege, órganos muy importantes como el corazón, los pulmones, ¿verdad? Todos esos órganos que están en la parte superior de nuestro torso, ¿verdad? El corazón un poco más al frente, los pulmones a la espalda, pero son protegidos aquí por una coraza. Un soldado sin coraza se decía que era una muerte segura en el campo de batalla, donde podía esperar en cualquier momento un ataque y de cualquier ángulo, de cualquier dirección. Así que el soldado que entraba en una batalla sin una coraza se decía que era un soldado condenado a muerte. Y igual, todo hombre sin la justicia de Cristo, y por eso Pablo habla de coraza de justicia, todo hombre sin la justicia de Cristo es un condenado a muerte, ¿verdad? Como el soldado que entra sin esa protección a la batalla. Así lo llama él, la coraza de justicia. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús lo único que libra al hombre, ¿verdad?, de una muerte eterna. La justicia de Cristo guarda y defiende al creyente en la batalla del día a día, en el día malo, ¿verdad? Y Dios ha hecho una obra maravillosa. Él ha quitado de nosotros un corazón de piedra y ahora dice que ha puesto un corazón de carne y lo protege con esa coraza de justicia. Después Pablo habla del calzado del soldado, ¿verdad? Dice que los pies debemos protegerlos con los aprestos del Evangelio de la paz. Y vamos a definir primeramente qué es apresto, ¿verdad? El apresto es la acción de darle consistencia y firmeza a algo. Por ejemplo, las telas se les aplicaba antiguamente almidón para darle apresto. Yo recuerdo en Cuba, cuando yo era pequeño, ¿verdad?, cuando planchaban las llamadas guayaberas, esas camisas elegantes que tenían muchos bolsillos y muchas cositas, ¿verdad? Pues a las guayaberas se le ponía almidón
para darle apresto, para que quedaran, como decían las tías y las abuelas, para que queden duritas, ¿verdad? Y quedaban así bien estiraditos, y cuando la persona se la ponía quedaba así bien estiradito, ¿verdad? Bueno, el apresto da firmeza, da dureza, ¿verdad? Y Pablo está hablando de la importancia de que el creyente puede estar parado de manera firme. Por eso, el calzado, ¿verdad? Con el apresto, la firmeza que puede dar el evangelio de la paz. Y esto es importante. Al calzado del soldado romano se le daba muchísima importancia. Se dice incluso que los romanos fueron los pioneros en desarrollar un tipo de calzado, un tipo de sandalia muy importante para sus legionarios, ¿verdad? Porque eran reforzadas y aparte de eso le ponían clavos que le daban sujeción al piso para que el soldado pudiera estar firme. Una de las maneras en que se defendían los romanos era que ponían todos los escudos, ¿verdad? Y ellos se paraban detrás y resistían el empuje del ejército enemigo, ¿verdad? Pero necesitaban que los pies del soldado estuvieran bien firmes y esos clavos daban, ¿verdad?, esa sujeción. Yo recuerdo eso en Cuba, ¿verdad? Cuando yo estaba pasando el servicio militar, tuve que servir en el ejército, que allá era obligado, pero las botas militares todo el mundo las buscaba porque eran fuertes. El calzado igual de los deportistas, los jugadores de soccer, ¿verdad? Ustedes ven que tienen esas cositas plásticas o a veces de metal abajo para que el deportista no esté resbalando constantemente, sino que pueda tener sujeción. Sería fatal que en una jugada, ¿verdad?, el futbolista resbalara y su calzado dañara ese momento importante. Bueno, pues así habla el apóstol Pablo, ¿verdad? El cristiano necesita un calzado reforzado que pueda darle consistencia a sus pies, que lo haga permanecer firme, que le dé apresto. Y eso no es otra cosa que el evangelio de la paz, ¿verdad? La paz es el resultado mismo de nuestra relación con Cristo Jesús, ¿verdad? Por medio de Jesús, el cristiano ahora está en paz con Dios y disfruta la paz de Dios en su vida. Y esto es realmente algo importante, ¿verdad? En el día malo nosotros podemos siempre experimentar esa paz y podemos estar firmes presentando defensa contra cualquier cosa que pueda llegar a nuestra vida. Después Pablo dice, y no quiero extenderme mucho, ¿verdad? Sobre todo dice que usemos el escudo de la fe. El escudo es el arma defensiva más antigua que conoce la humanidad, ¿verdad? Y tiene esa propiedad de proteger. Pablo lo llama en la armadura el escudo de la fe y nos dice que por medio de él nosotros podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que Pablo presenta aquí en estas palabras dos armas, un arma ofensiva y un arma defensiva. El arma ofensiva la pone del lado del enemigo, los dardos de fuego, ¿verdad? Y el arma defensiva la pone del lado del creyente. Habla de el escudo de la fe. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo, verdad? Pues nos está diciendo, ¿verdad?, que la fe del creyente puede tornar de manera inofensiva el más cruel de los ataques del enemigo. Solo en la fe nosotros pudiéramos resistir, ¿verdad?, a este ataque que a veces es bien despiadado. A veces el enemigo viene con todo y usa todos sus dardos, sus lanzas, todas sus flechas, ¿verdad? Pero con el escudo de la fe nosotros podemos repeler ese ataque, lo podemos tornar, ¿verdad?, insignificante, inofensivo, plantados, ¿verdad?, pies firmes y resistiendo con el escudo de la fe. Luego Pablo habla del yelmo de la salvación. El yelmo es una especie de casco, ¿verdad?, que protege la cabeza y se considera que es una parte muy importante de la armadura, ¿verdad?, porque la cabeza es una parte esencial del cuerpo. El cuerpo puede sobrevivir a heridas, a mutilaciones, pero no puede sobrevivir a la pérdida de la cabeza. Así que hay que proteger bien la cabeza. Y la seguridad de la cabeza era una prioridad también dentro del ejército romano, ¿verdad? Era una parte que se le dedicaba mucha atención a este yelmo para proteger la cabeza. Ahora, Pablo habla de este yelmo en sentido espiritual como el yelmo de la salvación, ¿verdad? Por muy difícil que sea la batalla,
la salvación del creyente está garantizada, cuidada por la obra de Jesucristo, y nada puede cambiar este hecho. Usted es salvo, ¿verdad? Y la seguridad de la salvación nos protege, ¿verdad? Y protege nuestra mente de la duda, de las tentaciones y de todas las inseguridades que puedan llegar. Usted en medio de la batalla, usted puede estar seguro, ¿verdad? En la salvación que Cristo Jesús le ha ofrecido. Por muy dura, por muy recia que sea la batalla, el creyente está seguro en Cristo. Y por último, Pablo habla de la espada del Espíritu, ¿verdad? Yo muchas veces he oído hablar de que en toda esta descripción que Pablo hace de la armadura de Dios, todos son aspectos defensivos, pero que el único ofensivo es la espada. Pero no es así, no es así, ¿verdad? Cuando usted busca en el griego original la palabra que usa Pablo aquí para hablar de la espada, ¿verdad? Es la palabra mahaira, que se traduce como una espada corta, una especie de cuchillo, ¿verdad? Era una espada que no es la tradicional espada larga, sino que era una espada que más bien se usaba para poderse también defender. Y Pablo la llama a la espada, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Ahora, qué importante es la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Cómo nos podemos defender usando la palabra de Dios en los momentos difíciles? ¿Cómo la palabra de Dios viene a ser esa defensa, ¿verdad?, que nosotros tenemos? Jesús mismo usó, ¿verdad?, la palabra de Dios cuando el enemigo vino a tentarlo. Cuando usted lee ahí en Mateo capítulo 4, ¿verdad?, la tentación de Jesús, en cada uno de los encuentros, ¿verdad?, en cada uno de los momentos que el diablo vino a tratar de tentar al Señor Jesús, Él contestó con la palabra de Dios. Es ofensiva, pero al mismo tiempo es defensiva, ¿verdad? Y el Señor nos ha dado a nosotros el Evangelio, nos ha dado su palabra para que también podamos resistir y podamos contraatacar en esta batalla en la cual nosotros estamos envueltos. Querido hermano, quiero terminar en esta mañana porque el tiempo se nos va. Yo no sé cuál es el problema o la situación que tú puedas estar viviendo hoy, pero te digo, hermano, la batalla que tú estás librando es una batalla que no es contra carne, que no es contra sangre, ¿verdad? Tu enemigo no es ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu jefe, ni tu vecino, ni ese familiar, ni ese amigo. No fijes tu blanco, ¿verdad?, en las personas. Tu batalla es en el orden espiritual. Satanás puede estar usando a alguna persona alrededor tuyo para molestarte, pero entiende, tu lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas. Es una batalla espiritual en las regiones celestiales. Y tenemos que hacer caso de esta recomendación que hace aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Acuérdate, y voy a repetir solamente esta parte allí, cuando él dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, puedas estar firme. Echa mano de toda la armadura, ¿verdad? La advertencia es para que puedas resistir. La misión nuestra es permanecer, ¿verdad? Contener ese ataque del enemigo y poder después avanzar, ¿verdad?, con el Evangelio de Cristo Jesús. Un día todo va a terminar. Y créame que usted y yo, si somos de Cristo, estamos en el ejército vencedor. Satanás es un enemigo derrotado, pero es un enemigo que todavía está peleando, ¿verdad? Y que va a tratar de moverte de tu plataforma de victoria. Pero en el nombre de Jesús, echa mano de toda la armadura y espero que puedas resistir también en el día malo. Tengo que dejarlo por aquí por razón de tiempo y si es tan amable conmigo, ¿verdad?, me regalas 2 minutos para tener una oración al final. Oremos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por poder compartir tu palabra. Qué importante, Señor, es entender esta realidad de que estamos en el medio de una lucha que es espiritual, Señor. Que todas las cosas que pueden estar ahora mismo presentando un conflicto en nuestras vidas son, Señor, sencillamente maquinaciones de Satanás. Él usa situaciones, él usa personas, él va a usar todo lo que pueda para tratar de movernos de esta plataforma de victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es solo por medio de Jesús
que nosotros somos más que vencedores, Señor. Él es el que nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo. Nosotros separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Pero ayúdanos a entender esta realidad y ayúdanos a pelear nuestra buena batalla, tomando toda la armadura de Dios, vistiendo nuestros lomos, Señor, con la verdad del Evangelio, cubriendo, Señor, nuestro pecho con la coraza de justicia que Cristo nos ha dado, Señor. Padre, usando el yelmo de la salvación, la seguridad que tenemos en la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario. Señor, también usando el escudo de la fe para poder bloquear todos los ataques del enemigo. Parado firme, Señor, en los aprestos del Evangelio de la paz, Señor. La paz que Cristo ha venido a traer a nuestras vidas. Que estemos firmemente parados en ese cimiento, Señor. Y que usemos tu palabra para defendernos, Señor. Porque tu palabra es esa espada. Y es más penetrante también, como dice el autor de Hebreos, que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y puede discernir todas las cosas. Ayúdanos a ser buenos soldados. Ayúdanos a pelear para que al final, Señor, nosotros podamos ser de los que han resistido y han vencido con el Cordero, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor. Oh Dios, nuevamente levantamos delante de ti a todo enfermo, a todo necesitado, pidiéndote, Señor, que de una manera, Señor, especial, tú trates con sus vidas. Tú lo puedes todo en cada uno de nosotros, Señor. Que tu bendición y tu toque llegue de una manera muy especial a la vida de cada uno de tus hijos en este día. Cuídanos, Señor. En tus manos estamos y en tu nombre es que siempre oramos, Señor. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que con tanto cariño se conectan siempre con nosotros. Gracias a todos aquellos que comparten, a todos aquellos que comentan. Leo todos sus comentarios, ¿verdad? Trato siempre de darle un like a todos para que sepan que yo sí les presto esa atención allí, ¿verdad? Y leo todos sus comentarios y trato de estar en contacto con ustedes. Les amo en Cristo Jesús y espero siempre, ¿verdad?, que la paz de Jesucristo pueda estar en su vida, en su hogar, en su familia. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos el domingo en nuestro servicio de adoración. Bendiciones a todos y que tengan un excelente día. Amén.